Hola chamacos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Hoy les traigo un experimento espectacular. Hoy vamos a hablar de un péndulo electrostático o también llamado como las campanas de Franklin. Este péndulo es alimentado con una fuente de alto voltaje. Esta es nuestra fuente de alto voltaje. Encendemos la fuente. Ven chamacos, se ve una fuente de alto voltaje. Estamos generando aproximadamente 10.000 volts. Lo colocamos en una de las placas, empujamos nuestro péndulo y el péndulo empieza a oscilar. ¿Cómo funciona? En este caso estamos alimentando las dos placas con alto voltaje, en la cual va a generar un campo eléctrico. Y si colocamos un objeto con una cierta carga, va a experimentar una fuerza eléctrica. El objetivo de esto es comprender la dinámica de ese movimiento para comprobar la teoría que se explica en los libros de texto. Y para llevar a cabo todo esto, vamos a utilizar tu teléfono inteligente, sobre todo en la aplicación Firefox, para medir el tiempo que va de la placa positiva a la negativa y de la negativa hacia la positiva, y con ello inferir si realmente existe esa fuerza eléctrica. Y también vamos a utilizar la aplicación Tracker, que es un analizador de video, y vamos a tener los datos de posición, velocidad y aceleración para comprender su dinámica y hacer un superanálisis de este fenómeno físico. Si te gusta este video, chamaco, dame un pulgarcito arriba, comparte este video, suscríbete y pon las notificaciones en todas para que cuando nosotros subamos un video nuevo lo puedas ver y no perderte ninguno. Entonces chamacos, ve este video hasta el final y que no te dé miedo. Órale chamacos. Hola chamacos, qué bueno que se quedaron en el canal y no les dio miedo este video. Bueno, como vieron en la introducción del video, estamos hablando de un péndulo electrostático en la cual estamos alimentando una fuente de alto voltaje, aproximadamente 10.000 volts. ¿Cómo funciona esto? Tenemos nuestra fuente de alto voltaje, lo encendemos y ven que se forma ese arco eléctrico. Lo conectamos y damos un empujoncito a nuestro péndulo. Y este péndulo va a ir oscilando porque experimenta una fuerza eléctrica. Pero ¿cómo se produce esa fuerza eléctrica? Como ven en la imagen, vemos representado nuestro péndulo en esta esfera, en la cual ya está cargada. Previamente ya le quitamos los electrones y quedó cargada positivamente por déficit. Entonces, como está sumergido en un campo eléctrico, esta va a experimentar una fuerza eléctrica en la cual tiene esta fórmula, que la fuerza eléctrica es igual a la carga que tiene la esfera por el campo eléctrico, y esta fuerza es la que va a ser atraída a una de las placas y va a ser atraída hacia la placa negativa, como lo ven chamacos. ¿Qué factores nos va a afectar en nuestro experimento? Uno de ellos es la altura de nuestro péndulo y también la forma como está acoplada a él. Aquí tenemos dos cuerdas que están unidas a la balina metálica, esto con el objetivo de evitar oscilaciones circulares y pueda interferir en nuestro experimento o nuestro análisis. Otro factorcito importante es la oscilación vertical, pero puede ser minimizado por la altura que tenga nuestra cuerda. Mientras más altura tenga, esta oscilación vertical del péndulo va a ser pequeña. Por ejemplo, cuando el péndulo sube, va a recorrer una altura vertical pequeñita. Mientras más grande sea nuestra altura, mucho mejor. Pero aquí empezamos con un pequeño problema. Cuando el péndulo golpea a las placas, ese transmite una vibración y esa vibración la absorbe la cuerda, pero va generando una onda estacionaria y provoca oscilaciones no deseadas, en la cual la balina empieza a oscilar sobre su propio eje. Como ven, tiene una marquita de color naranjita, que eso va a hacer posible de que el programa Tracker pueda seguir la oscilación de nuestra balina. Otro factor importante es que como la balina es un conductor, se polariza a las cercanías de las dos placas, pero yo pienso que en realidad eso va a ser mínimo. A lo mejor no lo vamos a detectar. Vamos a hacer nuestra primera prueba. Voy a grabar el video de la oscilación. Vamos a medir el tiempo en que la balina que va de la placa positiva hacia la negativa y de la negativa hacia la positiva, y verificar si realmente existe esa fuerza. Si existe esa fuerza, el tiempo que va de la placa positiva a la negativa debe ser más corta porque debe estar con una fuerza eléctrica, y el tiempo que va de la placa negativa hacia la positiva debe ser más largo porque no hay una carga en la balina o no hay una fuerza eléctrica hacia la balina. Esta placa es la placa negativa y esta es la placa positiva, ¿vale? Voy a encender las luces para que Tracker pueda seguir el movimiento de nuestra balina. He puesto en la aplicación Firefox en cronómetro acústico, como están observando ahí sus pantallitas. Solo voy a registrar 10 segundos de mediciones. Apago la fuente de alto voltaje para verificar la diferencia con campo o sin campo. Le damos play a Firefox. Vamos a hacer silencio.
Apagamos nuestra fuente de voltaje. Como observan acá en Firefox, voy a amplificar nuestros tiempos, como lo estamos observando, chamacos. Y observamos que hay unas barras más altas y otras más cortas. La barra más corta significa que la balina está bajo una fuerza eléctrica. Y la barra más larga es el tiempo que le tomó de la placa negativa hacia la positiva. En la cual estoy suponiendo de que la balina está con una carga neutra. Y aquí lo estamos reflejando, chamacos. ¿Ya lo vieron? En forma teórica, ¿qué es lo que debemos esperar? Aquí tenemos nuestro péndulo, en la cual alimentamos una fuente de alto voltaje y vemos que las cargas, los electrones van hacia la parte positiva. En este caso nuestra balina se está polarizando y por la cercanía de los electrones va a sentir una atracción hacia la placa positiva y se va a dirigir directamente hacia la placa positiva. En nuestro análisis, chamacos, vamos a ignorar la polarización de la balina. Ahorita se van a arrancar los electrones y en este caso nuestra balina se está cargando positivamente por déficit. Este va a experimentar una fuerza eléctrica Fe. Va a ser atraída hacia la placa negativa. Ahí voy a poner un recuadro donde vamos a analizar en una gráfica la fuerza durante todo el recorrido de la balina, como lo estamos observando ahí. Esa fuerza eléctrica debe ser constante en ese recorrido. Ahí estoy despreciando el peso de la balina. En este caso, la masa de la balina es de 2.1 gramos. Y vamos a ignorar esa componente del peso, porque la balina también va subiendo, porque está en un péndulo. Hacemos el recorrido y vemos que esa fuerza se está moviendo en forma constante, como están viendo en la gráfica. Choca la balina con la placa negativa y por el impacto debe sentir una fuerza negativa en este pico, como lo están observando ahí, chamacos. En ese momento recupera los electrones y la balina queda con carga neutra, y la cual se dirige hacia la placa positiva como un movimiento pendular sin experimentar ninguna fuerza eléctrica. Eso es lo que estoy suponiendo, como lo estamos observando ahí, chamacos. Y la fuerza o esa aceleración debe formar una curva como como lo estamos observando ahí en la imagen. Choca con la placa positiva, extrae los electrones y por el impacto también recibe una fuerza positiva en forma de un pico, como lo estamos observando ahí en la imagen, chamacos, y se repite todo ese ciclo como lo estamos observando en este recuadrito, chamacos. ¿Qué les parece? En esta gráfica es lo que debemos observar en la parte experimental. Vamos a ver qué sucede al utilizar Tracker. Vamos a analizar nuestro video, vamos a extraer los datos de posición, de velocidad y aceleración y hacer ese análisis. Y debemos observar esa gráfica como lo observaron ahí, que es la parte teórica, es lo que estoy suponiendo de lo que debe ocurrir. Ya extraje el video y lo puse al programa Tracker. Ahí les voy a pasar el link para que vean un tutorial donde realizo toda esa parte de extracción de datos con este programa de Tracker, que es un analizador video. Vean, los chamacos, está muy fácil de usar y les va a servir muchísimo en la escuela y cualquier proyecto que ustedes quieran emprender. Le damos buscar y como están observando, está registrando la posición, la velocidad y la aceleración. Ahí ven la curva de posición de este programita, chamacos. Y para no ser largo este video, le voy a dar cámara rápida para extraer todos esos datos y vamos a analizarlos, chamacos. Ya hemos generado todos los datos y ahora vamos a seleccionarlos como lo estamos observando. Lo copiamos y lo vamos a pegar en una hoja de cálculo en Origin, que es la que más uso. Para mí es la más amigable en ese sentido, pero también lo pueden hacer en Excel, es muy fácil también. Pegamos los datos en la hoja de Origin, como están observando, y luego vamos a crear una columna nueva, que ahí vamos a poner nuestra fuerza que experimenta la balina. ¿Y cómo vamos a calcular la fuerza? Por medio de la segunda ley de Newton, que dice fuerza es igual a masa por aceleración. Abrimos un recuadro, entonces vamos a colocar esa fórmula, como observan ahí, y aquí tenemos que nuestra masa es de 2.1 gramos, lo convertimos en kilogramos, y nos damos cuenta que hay que dividirlo entre 100, porque nuestro péndulo tiene una altura de 30 centímetros, y el espacio entre la placa es de 3 centímetros y como lo manejamos en centímetros hay que convertirlo a metros. En este caso lo dividimos entre 100, le damos OK y generamos nuestra fuerza eléctrica o la fuerza que experimenta nuestra balina. Ahora vamos a observar cómo es la gráfica de la posición. Seleccionamos la columna, ahí vemos la gráfica y hay una región donde está aplicada ese campo eléctrico,
que está enmarcado con un recuadro amarillo y el recuadro azul es sin el campo eléctrico. Ok, chamacos, si se ve la diferencia entre una y la otra. Ahora va a ver la gráfica de la velocidad. Igual tenemos, chamacos, aquí tenemos claramente con el campo eléctrico y sin el campo eléctrico. Igual vamos a hacer con la fuerza. Ahí como lo observan, aquí tenemos la zona de esa fuerza que está en newtons, que es la zona con el campo eléctrico y sin el campo eléctrico. Esto es importante saber para ver la diferencia entre el campo eléctrico sin el campo eléctrico. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner las tres gráficas juntas, ahí como lo están observando. Nada más que aquí la gráfica de la fuerza está en su escala, pero en la gráfica de la posición y la velocidad le cambié su escala para que sea más fácil nuestro análisis. Ahora vamos a seleccionar una región que está en color azul. Vamos a hacer un zoom en esa zona y como lo están observando, órale chamacos, miren qué padre se ve. Ahora solo vamos a enfocarnos en la gráfica. Ahí está, chamacos. Y ahora voy a poner la gráfica teórica de lo que realmente debo esperar. Ahí está, chamacos. La gráfica teórica y la experimental. La línea roja es nuestra fuerza, la verde la posición y la azul es la velocidad. Y para que sea más fácil nuestro análisis, voy a poner las placas positiva y negativa. En la curva de la posición, cuando vamos hacia arriba, nos estamos dirigiendo hacia la placa negativa y cuando vamos hacia abajo nos estamos dirigiendo hacia la placa positiva. Ok, chamacos, para que sea más fácil de interpretar estos datos. Viéndolo de primera vista, vemos que la parte experimental y con la parte teórica son muy similares. Pero permítanme, chamacos, hay algo que no me cuadra. Véalo, en la parte teórica, donde existe el movimiento pendular, donde la esfera metálica es neutra, empezamos con cóncava hacia arriba y termina con cóncava hacia abajo, porque la balina sube y baja y tiene esa forma. Pero vemos la parte experimental que está invertida esa concavidad. Es muy posible, chamacos, que en este caso la balina no está completamente neutra. A lo mejor tiene una carga y también se está experimentando una polarización de esta balina en las cercanías de las placas. Y esto se ve reflejado en estas concavidades que tienen, que está completamente invertida. Vamos a hacer un análisis desde el inicio hasta el final. Ahí les voy a poner una barra de color amarillo que está parpadeando, que se va a recorrer y vamos a ir analizando pasito por pasito. En el momento en que la balina chocó con la placa positiva, se extrajo los electrones y se cargó positivamente, y esta experimenta una fuerza eléctrica. Y en teoría esa fuerza debe ser constante, pero vemos que realmente no es constante porque vemos esos risitos. Esto puede ser debido a cómo se adquirieron los datos por la aplicación Tracker. Puede ser un ruido o puede ser balanceo de la esfera en la cual fue afectado en sus lecturas. En forma teórica, ¿qué es lo que debemos haber observado? Primero que nada, en la gráfica de la velocidad debe ser una línea recta porque la fuerza debe ser constante y la fuerza eléctrica debe ser también una línea recta pero horizontal. Nada más que aquí hay esos risitos. Puede ser por la adquisición de los datos. Pero cuando nos acercamos a la placa negativa, como están viendo aquí, chamacos, vemos que la fuerza eléctrica decae. Esto puede ser debido por dos condiciones: de que la balina va subiendo y el peso es afectado, o también se está polarizando, en la cual va a recibir una fuerza repulsiva, y eso es muy probable que lo que esté ocasionando esto. En forma teórica, ¿qué es lo que debemos observar? En la gráfica de velocidad debe ser completamente una línea recta hasta que choca con la placa negativa, y la fuerza eléctrica debe ser completamente constante y horizontal hasta que choque con la placa. Una vez que ya chocaron, debe recibir un impacto, como estamos observando ahí, y vemos que describe con lo predicho en forma teórica. Ok, chamacos, vean ese pico negativo de la fuerza, que realmente es la parte, como se dijo, en forma teórica. Muy bien, chamacos. El instante en que la balina deja hacer contacto con la placa negativa, esta balina debe ser neutra y se debe dirigir hacia la placa positiva como si fuera un péndulo. Pero nos damos cuenta que no está sucediendo esto. ¿Por qué? Porque aquí en este caso, esto debe ser cóncava hacia arriba, como lo está prediciendo en la forma teórica, pero está completamente al revés. Vean esa curva, chamacos. ¿Ya lo vieron? Qué interesante. Esto puede ser un claro ejemplo de que la balina está parcialmente cargada. Y también creo que se está experimentando la polarización. Y esto es algo que no lo había predicho. Por eso es la importancia de la experimentación
y de la medición, chamacos. Qué padre está esto, chamacos. ¿Cómo se debió haber visto en forma teórica? Por ejemplo, en la velocidad se debe formar esta curvita, una cóncava hacia arriba, como que termina subiendo, ¿ok? ¿Por qué? Porque empieza al dirigirse hacia la placa positiva, la balina va subiendo y va perdiendo su velocidad y debe formarse esto. Y en la fuerza se debe experimentar esta curva, como lo estamos observando. Empezar con cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, porque es un movimiento de un péndulo. Luego, la balina choca con la placa positiva y aquí ocurre este impacto, este pico, en la cual se predijo en la forma teórica. Aquí concordamos, aquí estamos completamente bien. Ahí está, chamacos, la velocidad pasa a la zona positiva, es por el impacto, cambia su dirección y la fuerza se genera ese pico. Y luego se repite ese ciclo durante todo ese periodo de la oscilación. Ok, chamacos, yo me quedo satisfecho con esto, porque ciertamente sí estamos midiendo esta fuerza eléctrica, nada más que hay un pequeño ruido. Puede ser producto de la adquisición de los datos del programa Tracker. Bueno, vamos a la gráfica completa, como lo estamos observando ahí, y vamos en la zona de transición, en donde con la fuente de alto voltaje y sin la fuente de alto voltaje. Ahí está, chamacos. Hacemos un zoom en esa zona y observamos. Y pueden ver en la zona de alto voltaje y vemos la gráfica de la fuerza, que es sinusoidal. Y realmente se debe ver esa fuerza suavecita y continua. Y vemos que tenemos esas pequeñas risitos que tiene esa curva. Esto es producto ya de la forma como se adquirieron los datos. Se metió ese ruido. Y por lo tanto yo puedo decir que en esta zona es producto de esos risitos. Pero tengo que asegurarme que realmente sea por la adquisición de datos. Entonces tengo que hacer otra prueba ya más adelante, quitando los elementos que pueden afectar en mi experimento. Uno de ellos es la oscilación vertical de nuestro péndulo, porque nuestro péndulo sube y baja y puede ser afectado. Otro, eliminar la polarización de la balina, sustituyéndola por una pelotita que no sea conductora. Por ejemplo, puede ser plástico o otro material, y ver qué pasa con esos datos. Esto es lo bonito de la física, chamacos. Si no analizamos, no medimos, no podemos interpretar. ¿Y para qué sirve todo esto? Porque si yo controlo todas mis variables que les mencioné, ya puedo calcular y medir la fuerza eléctrica. Una vez que ya medí la fuerza eléctrica, puedo saber la carga que tiene la esfera y también medir el campo eléctrico que hay entre las placas y muchas cosas más. Por eso es importante refinar la parte experimental para hacer todas esas mediciones. Y esto es la magia de la física y de la experimentación, porque no sabes qué es lo que te vas a encontrar en un camino, chamacos. Si te gustó ese video, dame un pulgarcito arriba, suscríbete al canal, pon la campanita en todas para que notifique cuando subamos un nuevo video y no te pierdas ninguno. Y qué bueno que te quedaste hasta el final, chamaco, porque llegar hasta aquí, no cualquiera puede estar hasta acá. Ok, chamacos, y recuerden que la ciencia, la tecnología y la fuente de alto voltaje y las campanas de Franklin es el poder en contra de los populistas. Órale, chamacos, nos vemos hasta el siguiente video. Órale, este chamaco imaginario no los ha interrumpido. Qué bueno, ¿eh? ¿Será que se haya suscrito al canal? No creo. Esperemos que sí.